¿Alguna vez has intentado ver Akira o The Memories del autor Katsuhiro Otomo y has visto que no has acabado de entender bien lo que nos quiere hablar la película? Seguramente es porque detrás de estas dos obras se esconde un trasfondo taoísta y budista muy presente en las cosmologías o cosmovisiones del mundo asiático, sobre todo japonés, y esto a veces hace que perdamos un poco el hilo de lo que nos está explicando la película o no acabamos de entender según qué cosas. Pues en el podcast de hoy vamos a intentar hablar un poco sobre estos trasfondos taoístas, budistas en relación a estas dos películas que os acabo de comentar. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Contextualizando la obra de Akira, diríamos que es un manga y un anime de Katsuhiro Otomo que se estrenó en 1988, la película. En esta obra se asientan lo que son los pilares del cyberpunk, que si os interesa os puedo dejar, o me lo dejáis en comentarios y puedo hacer otro podcast hablando sobre el cyberpunk en general, mostrándonos pues un mundo posapocalíptico que transcurre después de la Tercera Guerra Mundial. Otomo, con su película, lo que quiere reflejar es todo este proceso de modernización occidental que vive Japón, o que vivió Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo quiere hacernos entender la pérdida de valores tradicionales que el mismo país estaba sufriendo. Akira nos muestra un Japón posmoderno donde los grandes hitos de la modernidad, como son la razón, la ciencia y la tecnología, pues han caído en manos de quienes no debían. ¿Y qué representa esta crítica frente a la caída de la ciencia y la tecnología en manos de quienes no debían? Pues lo que nos quiere hacer pensar la obra es que el progreso no es siempre bueno. Akira lo que quiere hacernos reflexionar es sobre la idea de progreso. ¿Es el progreso algo positivo para la humanidad? Este ideal propio de la modernidad pues se pone en cuestión cuando el mundo se vio inmerso en las dos guerras mundiales, ya que todo el poder científico y tecnológico se puso en manos de la destrucción que la humanidad podría generar. Y este es uno de los mensajes, pienso, principales de Akira, la relación que existe entre el poder de creación y destrucción y la fina línea que nos separa. Y esto es algo que en el pensamiento taoísta se tiene muy presente, sobre todo las dualidades entre el bien y mal, luz y oscuridad, creación y destrucción, que a lo largo de toda la película vamos a ir viendo. Si nos adentramos un poco más en la obra de Akira, veremos una ciudad que se llama Neo-Tokio, que es una ciudad donde los jóvenes no tienen futuro y su vida transcurre entre peleas de pandilleros motorizados. Aunque el centro de la ciudad podemos decir que rebosa de luz, en la periferia la decadencia urbana sigue presente. Existen las drogas, una policía muy militarizada, extremistas religiosos que se esconden detrás de las luces de neón, que es el símbolo más típico del cyberpunk. Y entonces tenemos que entender qué se esconde detrás del neón. Diríamos que la posmodernidad se muestra en este anime como el lado más oscuro de la sociedad, rebosante de individualismo, de egoísmo, poder y control, que sumen a Neo-Tokio en un caos constante, mientras que los políticos corruptos pues, mantienen una fe ciega en la tecnociencia, pensando que el progreso les salvará de la autodestrucción. Hoy en día diríamos que más o menos seguimos la misma línea que nos plantea Akira. Tenemos un potencial científico y tecnológico muy grande sobre el cual tenemos mucha fe, pero si no somos críticos con esta ciencia y con esta tecnología y la seguimos manejando pues desde el individualismo, el egoísmo, el poder y el control, podemos estar abocados a la autodestrucción de la especie y sobre todo a la destrucción de todo el planeta. Y es en esta constante dualidad entre el bien y el mal, la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, donde vemos reflejado el taoísmo dentro de Akira, o el pensamiento taoísta en la película de Akira. Como os decía, esta es otra de las esencias de este anime, mostrar la dualidad propia del ser humano. Desde un trasfondo taoísta, como os estaba diciendo, podríamos entender que Akira nos muestra que en cada persona conviven estas dos dualidades, pero que al mismo tiempo dentro del bien existe el mal y dentro del mal existe el bien. Por eso cuando veáis el símbolo del yin y el yang, dentro de cada uno de los dos semicírculos hay un círculo más pequeñito del color opuesto al color que se está reflejando. Es decir, si dentro en el semicírculo blanco lo que veremos es un círculo de color negro, pues esto se refleja que dentro de la luz pues también está la oscuridad. Y otra de las cosas de las que nos habla Akira también es que en todo acto de creación hay destrucción, pero que en el interior de la destrucción también podemos encontrar creación, como al final del anime se puede llegar a ver. Y el mensaje que también nos transmite esta película es que tenemos que buscar y gestionar nuestra propia existencia manteniendo el equilibrio constante entre estas dos fuerzas, sabiendo que la especie humana puede ser completamente creativa, hacer actos creativos enormes, pero a la vez en todos esos actos creativos puede esconderse la destrucción. Y aquí el ejemplo más claro y más obvio que podemos ver son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki,
Un acto de creación, como fue la investigación de las partículas subatómicas, acabó convirtiéndose, dado este egoísmo, este poder, este intentar controlarlo todo, en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿dónde más podemos ver este trasfondo taoísta dentro de la obra de Akira? Pues esta dualidad dentro de la película de Akira la podemos seguir viendo en sus dos personajes, Kaneda y Tetsuo. Si consideramos que toda la obra nos está hablando constantemente del bien y el mal, de la luz y la oscuridad, tenemos que preguntarnos si esto se ve reflejado en sus dos personajes. Los dos personajes principales, como os he dicho, son Kaneda y Tetsuo. Kaneda se presenta como el líder de la banda con su peculiar moto roja, es la imagen más típica que podremos ver en la película de Akira. Kaneda es el líder de una banda, pero una banda que está sumida en el desorden y que no muestra respeto por la sociedad ni sus instituciones. En cambio, Tetsuo es el mejor amigo de Kaneda, pero a diferencia de Tetsuo no es un líder. Siempre ha vivido a la sombra de Kaneda y la obsesión por su moto roja simboliza el amor y la admiración que Tetsuo tiene hacia Kaneda, pero a su misma vez refleja la envidia y el odio que guarda en su interior. Podemos ver aquí cómo se refleja muy bien la dualidad entre amor y admiración, envidia y odio dentro del propio personaje, lo que decíamos hace un momento. La dualidad intrínseca en el propio ser humano está reflejada en Tetsuo. Esta dualidad entre el bien y el mal y la luz y la oscuridad que está dentro de Tetsuo se rompe cuando este protagonista descubre que tiene los poderes psíquicos de Akira. Pues bien, por parte de Tetsuo, descubrir que tiene ese poder hace que aún más alimente el odio y la envidia, pues olvidando ese amor y esa admiración que siente hacia Kaneda. Y aquí volvemos a entrar en lo mismo. ¿Qué estamos alimentando? Tetsuo lo que muestra es que está alimentando ese odio y eso hace que quiera adquirir más y más poder, tanto que lo lleva a autoconvertirse en un dios, pero es un dios, un líder sin seguidores. Por eso, una de las imágenes es que Tetsuo se sienta en el trono del Olimpo, que es el trono que está en el Estadio Olímpico de Japón. Pero él está solo y está soportando dolorosamente su propia carga. Cargar con el odio, cargar con la envidia, cargar con el egoísmo es una carga muy pesada que el taoísmo nos quiere enseñar también a controlar. Y aquí también tenemos un poco de budismo, en el sentido de que lo que busca el budismo como corriente espiritual es liberarnos de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia que también vive en nuestro propio interior cuando estamos alimentando constantemente el lado negativo de la dualidad. Como os decía, seguir alimentando ese poder de Akira desde el odio, la vanidad y la envidia hacen que Tetsuo se convierta en un ser sin forma definida. Esta cosa de la forma, sí, que no tenga una forma definida también es muy taoísta, también es muy budista, porque cuando algo no tiene forma realmente no sabes qué es. Entonces cuando alimentamos todo este lado negativo nos convertimos en una masa aforme que bien no sabemos qué es, perdemos nuestra humanidad, por llamarlo de alguna manera, y acabamos destruyendo todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. En Tetsuo, al romperse la dualidad y centrar su crecimiento en la destrucción, deja de ser ese dios todopoderoso en el que se quería transformar para terminar consumiéndose y muriendo por el mismo poder que lo convirtió en un dios, que es el poder de Akira. Aquí también tenemos esta idea de si manejamos ciencias y manejamos tecnologías desde el poder que estas herramientas nos dan, pero sin tener en cuenta todo el potencial beneficioso que podían darnos, pues vamos a acabar consumiéndonos por ese mismo poder de creación y de destrucción. Al final de la obra veremos cómo los dos protagonistas, Kaneda y Tetsuo, se acaban reconciliando. ¿Por qué? Porque aunque Tetsuo haya alimentado su odio y su envidia hacia Kaneda, en sus últimos momentos de vida, pues se da cuenta de que Kaneda siempre ha estado ahí para ayudarle. Siempre si alimentamos solo el lado negativo y olvidamos el lado positivo, reduciéndolo a estos términos de positivo y negativo, acabaremos destruyéndonos completamente si siempre estamos en lo negativo. Hay que recordar que también está lo positivo, la luz de nuestro lado, el bien, la creación, para poder buscar este equilibrio. En la obra, Tetsuo, cuando ya ha sido devorado por su propia creación, por ese poder de destrucción de Akira, recupera su amor hacia Kaneda, recobrando así la luz que había perdido alimentando su odio, y al final acaba protegiendo a Kaneda de la destrucción. Aquí lo que vemos es que aunque hayamos hecho el mal, aunque nos hayamos dejado llevar siempre por este lado negativo, por el egoísmo, por la envidia, por la codicia o la avaricia,
siempre podremos recuperar esa luz que había en nuestro interior, aunque no me guste mucho decir luz por términos místicos, pero sí que recuperar todos esos valores positivos para poder acabar ayudando a los demás o ayudando a aquellas personas o a aquel entorno que hayamos dañado o casi destruido, dado este poder de creación que tenemos. Y entonces aquí llegamos a la gran pregunta: ¿qué significa Akira? ¿Qué es Akira? ¿Qué es ese poder de Akira? Según el anime, o respondiendo a la pregunta de ¿qué es Akira?, en el anime es definido de la siguiente manera, y aquí os cito textualmente la película, porque no he leído el manga, pero esto sale directamente de la película. Y aquí una de las protagonistas dice: Akira es la energía absoluta. Los seres humanos hacen muchas cosas a lo largo de su vida. Descubren cosas y construyen casas, autopistas, puentes, ciudades, cohetes. ¿De dónde crees que procede la energía que se invierte en todo eso? El ser humano, antes de evolucionar, era un mono, y antes de eso era un insecto y un pez, y antes era solo plancton y amebas. Pero incluso en esas formas había una energía asombrosa. Lo que nos está diciendo es que Akira es la energía que maneja el mundo y que se encuentra en todos los seres. Como os decía, Akira se puede entender como esta energía absoluta. Según el fragmento que os acabo de leer, Akira es la energía que se encuentra en todo y que estipula el orden natural de la existencia. En términos taoístas, esto es el Tao. El Tao es una energía que se encuentra en todo, que no se puede definir, que no se puede concretar, que no se puede ni imaginar ni pensar, pero que estipula un orden natural en la existencia. Es la energía de la creación y del movimiento constante, pero en ningún caso se está haciendo referencia a un dios ni a un ser superior que hace y deshace a su antojo. Aquí lo que hay que entender es lo que significa la palabra absoluto. Etimológicamente, absoluto significa suelto de cualquier categorización, y eso es exactamente Akira: un poder, una energía, una fuerza que no puede ser controlada, que está suelta de toda interpretación, pero que está ahí, en todo lo que hay, animado e inanimado, pero que no pertenece a nada ni a nadie. Y constantemente en la película lo que se nos quiere hacer reflexionar es que esta energía absoluta, este poder de Akira, no nos pertenece a nosotros como especie humana, y que nuestra ambición constante de querer controlarlo nos está llevando a la destrucción, que es lo mismo que le ocurre a Tetsuo. Él quiere controlar ese poder de Akira, pero es imposible, y al no controlarlo o alimentarlo solo desde los lados negativos de la dualidad humana, se acaba autodestruyendo. En relación a si se puede controlar o no Akira, en la película se nos dice: hace tiempo hubo gente que creyó tener el control sobre ese poder, sobre el poder de Akira, sobre el poder de creación, pero fracasaron y provocaron la destrucción de Tokio. En ese sentido es nuestra capacidad o nuestra forma de pensar que podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, en el fondo es una falsa sensación de control, porque a la mínima que ese equilibrio entre creación y destrucción lo destrocemos, nos aboquemos más a la destrucción, lo que vamos a acabar es provocando exactamente eso, la destrucción de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y esta idea, que también está presente en toda la película, es lo que os estaba comentando al principio. La especie humana crea y descubre, se sirve de la energía absoluta, se sirve del Tao para comprender el mundo y comprenderse a ella misma. Pero el poder y la ambición siempre nos empuja a querer más y a dominar esa energía, intentando superar siempre sus posibilidades. Hay que ser conscientes, y eso también es muy taoísta, que el resto de especies no ambicionan el poder de Akira, no ambicionan controlar el Tao. Esta energía maneja sus vidas, pero la especie humana, llevada siempre o casi siempre por el egoísmo y la codicia, el poder, la ambición, quiere controlar la vida y desarrollarla a su antojo. Y es este dominio, cuando se rompe, cuando realmente se descubre el poder de Akira, el poder de la destrucción. Y por lo tanto, la otra gran pregunta que nos plantea esta película: ¿nos encontramos frente al poder de destrucción de Akira? Aunque este anime sea ciencia ficción cypherpunk, nos habla de la fina línea que separa la creación de la destrucción. En la actualidad no son pocas las voces que nos dicen que nos estamos dirigiendo hacia la destrucción de la vida y del planeta tal cual la estamos conociendo nosotros, sobre todo dado este desarrollo desenfrenado de unas tecnociencias que aún no controlamos y que están pues subyugadas al poder económico y gubernamental y sobre todo al tecnocapitalismo. Y si estas ciencias y estas tecnologías y todo el poder que en ellas conllevan se llevan desde el lado negativo, pueden provocar este desequilibrio tan grande que pueda llevarnos otra vez a la autodestrucción.
querer dominar la vida, querer dominar el Tao para someterla a los intereses mercantiles, gubernamentales, egoístas, puede hacer que, utilizando las palabras del anime, Akira muestre nuevamente su poder de destrucción. Pero claro, nosotros tenemos que actuar en un mundo, y aquí es donde se recupera un concepto que en el anime no sale, pero considero que es muy interesante de atender, que es el wu-wei taoísta. Y en este sentido diríamos que en la espiritualidad o en este tipo de filosofía taoísta existe el llamado o la llamada acción desinteresada. Comprender el poder de Akira es entender la necesidad de esta acción desinteresada. Akira, el Tao, es aquello que no puede ser controlado, pero que la acción humana desea controlar. Las acciones, y aquí es muy budista y muy taoísta, siempre están manejadas por unos deseos proyectados por el egoísmo, o proyectados por el ego y alimentados muchas veces desde el egoísmo. Y esto es una acción interesada, buscar un provecho para mí mismo del entorno que tenemos a nuestro alrededor e incluso de personas. Esta acción desinteresada o wu-wei enseña que podemos actuar sin dejarnos llevar por estos deseos egoístas. La acción interesada lo que quiere es sacar provecho y beneficio a todos sin prestar atención al Tao o al poder de Akira. Y la acción desinteresada lo que hace es actuar teniendo presente la fragilidad y la dualidad de la creación y destrucción de Akira. Y hasta aquí diríamos que encontramos este trasfondo taoísta dentro de la película de Akira. Ahora pasaremos a ver, de forma muy breve, el primer capítulo de la serie de Memories, o de la película de Memories, que se divide en tres cortos. El primero de ellos se llama Magnetic Rose, o la rosa magnética, y aquí sí que tiene una idea un tanto más budista que no tanto taoísta. Así que os contextualizo un poco esta segunda película. Como os comentaba al principio del podcast, lo que vamos a intentar ver son estas dos películas de Katsuhiro Otomo. Una es Akira, que es la que acabamos de explicar, y otra es The Memories, pero The Memories, como os estaba diciendo, se divide en tres cortos, y me voy a centrar en el primero, que es el de Magnetic Rose o la rosa magnética. Pero también contextualizando un poco, Memories es una película de anime estrenada en el año 1995 y, como os decía, dividida en tres cortos. Cada uno de estos tres cortos lo que hace es presentarnos una historia sin salirnos dentro del estilo del cyberpunk, donde se abordan diferentes temáticas como la relación con inteligencias artificiales, las armas bioquímicas y la falta de crítica de una sociedad ante la guerra. El primer corto de esta película, como os decía, se llama Magnetic Rose y es una mezcla de cyberpunk y space opera, donde se nos narra la siguiente historia. Una tripulación que se encarga de recoger basura espacial recibe una señal de socorro que procede de lo que parece ser una nave espacial. Allí nos encontramos una inteligencia artificial llamada Eva Friedel, no sé pronunciarlo muy bien, que controla toda la nave y hará que los protagonistas, Heinz y Miguel, se enfrenten a sus deseos y recuerdos que los mantendrán atrapados en una lucha contra su propia realidad. Y aquí es donde nos encontramos ya la primera idea budista dentro de este primer capítulo. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestros deseos y a nuestros recuerdos? El budismo lo que nos enseña es que los deseos y los recuerdos lo que hacen es atar al ego al sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces deseamos cosas que no podemos conseguir y aferrarnos a eso imposible de conseguir hace que suframos o que sintamos angustia o que nos sentamos insatisfechos frente a eso. Y por otro lado tenemos los recuerdos que atan nuestro ego al pasado. Y aquí en Magnetic Rose se verá muy claro cómo uno de los dos protagonistas quiere liberarse de esos recuerdos y cómo esta inteligencia artificial juega con su cerebro para atarlo fuertemente a los recuerdos. Como os decía, esta primera idea es muy budista, ya que es la lucha o las luchas contra los deseos y los recuerdos. Miguel, uno de los dos ingenieros que entra en la nave, tiene el fuerte sentimiento, el fuerte deseo de enamorarse. Una vez dentro de la nave ve la figura holográfica de esta inteligencia artificial llamada Eva y se obsesiona tanto que llega a confundir la representación con la realidad hasta tal punto que se acaba enamorando de esta representación holográfica. Heinz, por su parte, que es el otro ingeniero, se adentra en la nave junto a Miguel y se enfrenta a los recuerdos de su hija fallecida y sobre todo a la de su familia. La inteligencia artificial, como os decía, pues juega con la memoria de Heinz, mostrándole una realidad donde su hija y su familia siguen unidas. Por un lado, como os comentaba, está este deseo de querer algo, el deseo de enamorarse, y Miguel acaba confundiendo esa realidad, esa representación que nos hacemos de la realidad o del amor o de la belleza
hasta tal punto que llega a confundir su propia representación, su propia construcción de la realidad con lo que realmente hay, que es única y exclusivamente su deseo de aferrarse a eso. Y por el otro lado, como os comentaba, está Haynes, que se va a enfrentar al duelo, se va a enfrentar a los recuerdos de su hija fallecida. Entonces aquí también es como una idea de no progresar, porque constantemente estamos recordando o quedándonos atrapados en este pasado que ya no existe. Entonces el budismo nos enseña a intentar liberarnos de estos deseos y de estos recuerdos, de estos temores o expectativas, para no quedar anclados en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la insatisfacción de la vida. Y aquí es muy interesante porque aunque la película o el anime no lo trate, lo que estamos intentando ver es cómo los recuerdos realmente no sirven para refugiarse. Esto lo descubre Haynes cuando acaba disparando a la inteligencia artificial. Él mismo lo dice, los recuerdos no sirven para refugiarse. Y actualmente tenemos inteligencias artificiales y realidad virtual que están siendo usadas para recrear a personas fallecidas en entornos holográficos o en experiencias completamente inmersivas. Igual que cuando hablábamos de Akira, tenemos un poder de creación que nos abre espacios a nuevas experiencias frente a la muerte, y un uso indebido o un uso llevado desde recuerdos o estas ansias de recuerdos, de deseos de encontrarnos con las personas que ya no están, lo que pueden hacer es que acabemos utilizando estas tecnologías indebidamente y acabemos atrapados en un mundo digital que simula ser la realidad. Ese mundo digital no es la realidad, es una representación de nuestros recuerdos, nuestros deseos, de nuestros temores, nuestras expectativas, de todo aquello que nuestro ego ha construido para acabar entendiendo el mundo. Entonces, si dentro de nuestra propia realidad convivimos con nuestros recuerdos y nuestros deseos de una forma no posesiva, no egoísta, que no nos atrape, estaremos en el camino de la espiritualidad budista, porque no quedaremos aferrados, como le acaba ocurriendo a Miguel, que se queda tan atrapado dentro de su mundo recreado que le es imposible salir de la nave. En cambio, Haynes lo que hace es descubrir que esos recuerdos no sirven para nada, no sirven para refugiarse, que están ahí, que nunca los vas a dejar de estar, pero aferrarte a ellos y refugiarte en ese dolor, en esos recuerdos, no te va a servir para nada, va a dejar que te quedes atrapado y no sigas evolucionando. Y como os comentaba, si bien este primer capítulo nos habla del peligro de quedar atrapados en un mundo que no es el real, el tecnocapitalismo nos está vendiendo tecnologías que hacen negocio con la muerte. Ahora, como os comentaba, hay dispositivos como Alexa en los que puedes incorporar la voz de personas fallecidas. Se están realizando conciertos holográficos con artistas que ya no están vivos, o incluso con realidad virtual puedes encontrarte, entre comillas, con tus seres queridos. Estas prácticas en un sistema capitalista no buscan el entendimiento de la muerte como el budismo nos quiere hacer entender, sino que lo que nos está vendiendo es su comercialización. Todas estas tecnologías que os acabo de mencionar considero, por opinión personal, que no son un inconveniente si sabemos diferenciar la vida real de la vida digital, si sabemos diferenciar lo que son nuestros recuerdos, nuestros temores, de lo que es la vida en sí. Todas estas tecnologías lo que hacen es ofrecernos nuevas formas de convivir con la muerte y de revivir los recuerdos de los seres queridos que ya no están. Pero si la única intención es rentabilizar económicamente el dolor o el deseo, puede que, igual que le ocurra a Miguel, quedemos atrapados en estos deseos, en estos recuerdos, en estos temores y en estas expectativas. Si a estos procesos se les acompaña de ayuda psicológica, podremos usar estas tecnologías para nuevas formas de tratar el duelo, ya que, como nos dice Miguel en este corto, los recuerdos no sirven para refugiarse. Y aquí también está muy presente toda la idea budista de la construcción que hacemos de nuestra realidad no es la realidad, y no podemos confundir nuestros recuerdos, nuestro conjunto, nuestro paquete de ego, nuestra construcción de la identidad, con aquello que va más allá de la realidad, en el sentido de que pues todos estos recuerdos, todos estos deseos, todos estos temores y expectativas son cosas que van a pasar, que van a estar ahí. No es que no tengamos que aprender a sufrir, sino que lo que nos dice el budismo es que el sufrimiento, el dolor lo vamos a tener, pero el sufrimiento es opcional.
Entonces sufrimos cuando nos aferramos a estos deseos o cuando nos aferramos a los recuerdos. Si somos como Miguel, pues nos liberaremos porque entenderemos que esos recuerdos nos van a acompañar durante toda nuestra vida, pero no nos tenemos que aferrar a ellos porque eso ya ha pasado, no tiene importancia, entre comillas. En cambio, si nos vamos a quedar constantemente atados al deseo, pues no vamos a entender la realidad y vamos a quedar atrapados como le ocurre a Haynes, en la nave. Y hasta aquí pues esta comparación, esta explicación de los trasfondos taoístas y los trasfondos budistas en relación a estas dos películas de Katsuhiro Otomo. Si os gusta este tipo de vídeo donde hablo de anime y hablo de las filosofías o pensamientos o tradiciones espirituales que hay detrás de todo esto, puedo analizar otras películas, ya que si nos adentramos en el mundo asiático, en China, Corea, Japón, veremos que muchas de las películas tienen este trasfondo que nos van a ayudar a hacer más rica nuestra comprensión de todo lo que está pasando allí. Así que lo dejo aquí. Si os ha gustado, pues le dais un like, lo compartís. Si no os ha gustado, pues no hagáis nada, lo dejáis ahí, punto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!